Soñadores, en este vídeo os voy a llevar a un lugar que muy pocos han tenido la oportunidad de visitar. El hombre, desde que es hombre, ha explorado este planeta que hoy en día llamamos hogar. Con su esfuerzo, sacrificio e imaginación ha conseguido logros que nunca creímos posible. Es para mí un placer invitaros a descubrir conmigo un lugar mágico, desconocido y misterioso al mismo tiempo. Se trata del Faro del Fin del Mundo. Sí, como escucháis, el famoso faro que inspiró al novelista Julio Verne a escribir El Faro del Fin del Mundo. ¿Os lo vais a perder? Hola soñadores, soy Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor. Y a petición de muchos, hoy nos alejamos de Colombia. Vamos a llegar hasta los confines del mundo, hasta la Patagonia Argentina concretamente, pero a un rincón a los que muy pocos tienen la posibilidad de acceder. Son muy pocos los aventureros que con sus propios ojos pueden llegar a ver este lugar. Si conoces a alguien que podría disfrutar viendo este vídeo, por favor, no dudes en compartírselo y recordar que likes y comentarios son una súper ayuda en mi lucha contra el algoritmo de YouTube. Pero vamos a descubrir el Faro del Fin del Mundo. Estoy seguro que os sorprenderá. Bienvenidos al Faro del Fin del Mundo. Bienvenidos al Faro del Fin del Mundo. Buenos días soñadores, estamos en Isla de los Estados y concretamente estamos en Isla Bastimento. Aquí es donde se encuentra el famoso faro. Creo que esta es la cuarta vez que voy a subir hasta el faro y que en su momento en el tiempo trató de ser una colonia, una prisión. Comenzó con 10 prisioneros. Terminó con una población de casi 50 o 60 personas recluidas en esta isla. Este es el conocido Faro del Fin del Mundo, que fue construido a finales del 1800 para evitar los naufragios y accidentes que existían en este lugar, que eran muy comunes. Acá el viento no sopla fuerte, ruge y el tiempo es inclemente. Como podéis ver, está lleno de vegetación y hace muchísimo viento. Acaba de comenzar a llover, ha terminado de nuevo, ha salido el arco iris. Aquí estamos ascendiendo hacia el faro. Ya se pasa a través de diferente vegetación, está muy húmedo, hay muchísimo barro, pero definitivamente merece la pena. No sé si podéis escuchar el rugido del viento, pero ese es fortísimo. Es muy interesante ver la forma de los árboles del Southern Beach de la Lenga, que está básicamente contorneada con los fuertes vientos. Es increíble ver cómo el paisaje está moldeado por el viento. Podéis escuchar la fuerza del viento. Si os fijáis, las franjas con formaciones en la montaña son las direcciones del viento que han ido moldeando los árboles.
faro del fin del mundo. Estamos acá en el punto de interés turístico-cultural. Soñadores, llegamos hasta el faro del fin del mundo. Aquí tenemos la placa que trajimos al faro. National Geographic Lindblad Expeditions fue la primera compañía de turismo de aventura que trajo turismo al faro del fin del mundo. La visita turística en la reserva estuvo vedada, digamos, en la visita hasta el año 2015. Bueno, el faro que se encuentra aquí es una réplica del antiguo faro que se encontraba anteriormente en Isla Observatorio. Luego de estar asentado en Isla Observatorio se trasladó a este sector y lo que actualmente vemos es una réplica de ese faro, ¿no? No se pudo volver a reconstruir el original, sí quedaron algunos restos del original que están a un costado de la réplica actual. Este es uno de los lugares, por así decirlo, más emblemáticos, ya que el escritor Julio Verne se inspiró justamente en este faro para su novela El faro del fin del mundo. Y estamos emprendiendo la vuelta, pero fijaros el paisaje que tengo alrededor mío, absolutamente espectacular. ¿Se juntan? Sí. Nunca dejéis de soñar. Bueno, faro San... Si os soy sincero, nunca creí que este canal llegara a crecer de esta manera. Siempre deseé que mis mensajes de aliento y de exploración llegaran a muchos hogares. Quizá no todos tienen la oportunidad de viajar de la forma que yo he tenido, pero llevarlos conmigo a esos viajes y poder crecer juntos como personas, como profesionales y sobre todo como seres humanos capaces de valorar las maravillas naturales y culturales que a todos nos rodean sin importar dónde vivimos. Es por eso, soñadores, que os doy las gracias y os invito a que nunca dejéis de soñar.